Gracia y paz. Salmo 18, parte 2, versos 24 al 50. El rey victorioso y el Señor de las naciones. Con el misericordioso te muestras misericordioso, con el hombre íntegro te muestras íntegro, con el limpio te muestras limpio, y con el perverso te muestras sagaz. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas a los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, el Señor mi Dios ilumina mis tinieblas. Porque contigo devoraré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en él se refugian. Porque ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca fuera de nuestro Dios? El el Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla, de modo que mis brazos puedan tensar un arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu diestra me sostiene. Tu benignidad me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies, pues tú me ceñiste de fuerza para la batalla. Has subyugado bajo mí a los que se levantaron contra mí. También has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda y destruí a los que me odiaban. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, pero él no les respondió. Entonces los pulvericé como polvo delante del viento, como lodo de las calles los pisoteé. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve al oír de mí me obedecen, los extranjeros se someten a mí, los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. Vive el Señor, bendito sea mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salvación, el Dios que ejecuta venganzas por mí y somete pueblos debajo de mí. Él me libra de mis enemigos. Sí, tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento. Por tanto, yo te daré gracias entre las naciones, oh Señor, y cantaré alabanzas a tu nombre. Él da grandes triunfos a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y su descendencia para siempre. El tema central del Salmo 18 en la parte 2. La segunda parte del Salmo expande el tema inicial de la liberación hacia dos líneas mayores. Primero, Dios forma el carácter del justo mediante su trato recto y santo. Y dos, Dios conoce Dios concede victoria, dominio y expansión a su ungido. Así David reconoce cuatro cosas fundamentales: su victoria como un regalo, su reinado como gracia, su fuerza es divina y su permanencia está ligada al pacto davídico. En resumen, la liberación del justo culmina en su participación en el reinado y la misión de Dios, y esto se cumple plenamente en el Mesías. Punto A. La reciprocidad moral del pacto, verso 25 al 27. Estamos en el primer punto, en el tema central y la estructura del Salmo. Este pasaje es profundamente sapiensal. David reconoce que Dios se relaciona con las personas según su carácter. Con el misericordioso, Dios se muestra misericordioso. Con el íntegro, Dios se muestra íntegro. Con el puro, Dios se muestra puro. Con el perverso, Dios se muestra sagaz. Es decir, se les opone y frustra sus planes. La palabra perverso en el hebreo es ikesh. Ikesh. Este principio no enseña salvación por obras, sino correspondencia ética dentro del pacto. Dios trata al justo como justo y al impío como impío. Derek Kidner señala y dice algo interesante. Dice,
Dios no es manipulable, responde a los hombres de acuerdo con la verdad de su carácter. Punto B. Dios da luz, fuerza y estabilidad al justo. Verso 28 al 36. Aquí vemos algunas cosas importantes. Uno, Dios da luz, verso 28. Tú enciendes mi lámpara. La lámpara es símbolo de vida, dirección y esperanza, como lo dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino. Segundo, Dios da poder para vencer lo imposible en el verso 29. Escalar murallas y vencer ejércitos es obra divina, no de la inteligencia humana. Tercero, Dios es perfecto y su palabra es acrisolada. Verso 30. La palabra es confiable porque Dios es confiable. Ahí está el fundamento de creer que su palabra es la palabra de Dios y no solamente una idea humana. 4. Dios fortalece al justo, verso 32 al 34. ¿Y cómo lo fortalece? Lo ciñe de poder, afirma los pasos, lo capacita para la batalla y le da habilidad sobrenatural. Quinto, la benignidad engrandece, verso 35. El hebreo aquí es anabá, significa humildad amorosa. Dios exalta al justo por su humilde misericordia. Dios asegura los pasos, verso 36, o sea, da estabilidad como evidencia de gracia. Y C, aquí saltamos al punto C, la victoria otorgada por Dios y el reinado sobre las naciones, verso 37 al 50. David narra sus victorias, pero todas son atribuidas a Dios. Persigue, alcanza, derrota, subyuga, pero es Dios quien fortalece, abre camino, entrega enemigos y establece dominio. Aquí también hay algunas cosas que tenemos que desglosar. Uno, victoria total sobre los enemigos, verso 27, 37 al 42. El enemigo clama, pero Dios no responde, como dice el verso 41, sino que trae juicio divino. 2. Exaltación del rey, verso 43 al 45. David no solo vence enemigos israelitas, naciones extranjeras se someten a él. Esto anticipa el reinado universal del Mesías. Tercero, bendición, alabanza y misión entre las naciones. Verso 46 al 49. David proclama a Dios entre las naciones. Este versículo, verso 49, es citado por Pablo en Romanos 15:9 para afirmar la inclusión de los gentiles. Y por último, el 4, el pacto eterno con el ungido, el verso 50. El salmo no termina en David, sino a David y a su descendencia para siempre. Aquí se abre una puerta al Mesías prometido de 2 de Samuel 7. Juan Calvino dice y lo resume de la siguiente manera: el Salmo 18 culmina en la afirmación del pacto perpetuo que encuentra su pleno cumplimiento en Cristo. ¿Cómo Cristo es revelado en la parte 2 del Salmo 18? Esta sección es altamente mesiánica y veamos cada uno de los puntos. Primero, Cristo es el hombre perfecto que experimenta la reciprocidad divina del verso 25 al 27. Con él, el Padre siempre se mostró complacido, como lo dice Mateo 3:17 y los textos que avalan cuando él se bautice, la voz del cielo dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Segundo, Cristo es la luz verdadera que ilumina las tinieblas. Verso 28. Juan 1, 4 al 5 identifica al Hijo como la luz de los hombres. Tercero, Cristo vence a todos sus enemigos. Verso 37 al 42. En la cruz fue derrotado. Derrotó al pecado, a la muerte y a Satanás. Cuarto, Cristo es el rey que gobierna las naciones, verso 45, 43 al 45. Los gentiles se someten voluntariamente a él. En el Salmo 2 ya lo vimos cuando le dice Dios al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones. Y Apocalipsis 5 nos muestra las naciones rendidas delante de él. Pablo lo recuerda en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, que toda rodilla se doblará delante de Cristo. Quinto,
Cristo proclama la alabanza entre las naciones, verso 49. Romanos 15:9 aplica este versículo directamente a Cristo. Y sexto, Cristo es el ungido perpetuo del verso 50. Él es la descendencia eterna de David, cuyo reino jamás tendrá fin. Christopher Wright dice, el Salmo pasa de la experiencia de David al trono de Cristo, donde la victoria del Mesías se convierte en bendición para las naciones. ¿Cuáles son las frases o palabras claves de esta segunda parte del Salmo 18? Verso 25, la palabra misericordioso, hasid, amante del pacto, devoto fiel significa ese texto, esa palabra prácticamente. Verso 25 también usa la palabra íntegro, ya la hemos dicho en otros salmos, tamín, completo, sin doblez. En el verso 26 usa la palabra titpatal, titpatal. Dios se muestra astuto, es la palabra sagaz, titpatal. Dios se muestra astuto contra el perverso, frustrando sus planes. En el verso 28 usa la palabra enciendes mi lámpara, tair nerí, iluminar, animar, dar vida. Eso es encender las lámparas. Siguiente dice, verso 32, dice, ciñe de poder, me hacer, ceñir, como preparar para la batalla. Después en el verso 35 dice, tu dignidad me engrandece. Aquí la palabra en hebreo es ambateja tervení, tarvení. Ambateja tarvení. Tu humildad misericordiosa me hace grande. Eso diría casi literal. Verso 42, polvo del polvo, polvo delante del viento, afar, que es destrucción total del enemigo. Esa es la idea del polvo delante del viento. Ahí la palabra es afar, es una destrucción total del enemigo. Y por último, la palabra del verso 50, ungido, Mesijó, el Mesías, el Rey ungido, el Cristo. ¿Cómo aplicamos este salmo para nuestra vida? Primero, esfuérzate por reflejar el carácter que atrae el trato misericordioso de Dios. Dios responde a la integridad con integridad. Segundo, confía en que Dios ilumina tus tinieblas. Su luz no solo revela, guía y vivifica. Tercero, ve tu debilidad como plataforma para la fuerza de Dios. Solo Él ciñe de poder. Cuarto, interpreta toda victoria como resultado de la acción divina, no de tus méritos. El éxito espiritual no proviene de tu esfuerzo humano. Quinto, rechaza la soberbia. Dios exalta al humilde y humilla al orgulloso. Sexto, sé agradecido y proclama al Señor entre las naciones. El Salmo llama a la misión. Séptimo, afirma que Cristo es el Rey universal. Todas las naciones le pertenecen. Y por último, descansa en el pacto eterno asegurado en Cristo. Tu futuro no está en riesgo, está sellado en el ungido para siempre. Gracia y paz. Bendiciones.